El arroz blanco es uno de los alimentos más consumidos en el mundo, especialmente en países de Asia, América Latina y África. Su presencia constante en las comidas diarias es resultado de su versatilidad, bajo costo y facilidad de preparación. Sin embargo, cuando se trata de la alimentación de personas mayores, surgen importantes interrogantes sobre la idoneidad de este alimento. Con el avance de la edad, el cuerpo humano sufre una serie de cambios fisiológicos que afectan directamente al metabolismo, la absorción de nutrientes y las necesidades nutricionales. En este contexto, comprender la composición nutricional del arroz blanco se vuelve esencial para evaluar su impacto en la salud de la población de edad avanzada. Si eres nuevo en el canal, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ningún vídeo ni ningún consejo o sugerencia para tu salud. GP. Desde el punto de vista nutricional, el arroz blanco está compuesto principalmente por carbohidratos simples. Durante el proceso de refinado, el arroz integral pierde la cáscara, el salvado y el germen, que son las partes más ricas en fibra, vitaminas y minerales. El grano resultante, el arroz blanco, es más apetecible y tiene una textura más suave, pero contiene menos nutrientes esenciales. Aproximadamente el 80% del arroz blanco está compuesto por almidón, un tipo de carbohidrato que se convierte rápidamente en glucosa en el organismo. Para las personas mayores, esto puede suponer un problema, especialmente para aquellas que padecen enfermedades como diabetes tipo 2, resistencia a la insulina o síndrome metabólico. La rápida absorción de glucosa en la sangre puede provocar picos glucémicos y sobrecargar el sistema endocrino, además de contribuir a la acumulación de grasa visceral y al aumento del riesgo cardiovascular. Además de los carbohidratos, el arroz blanco contiene una cantidad modesta de proteínas, entre 2 y 3 gramos por ración, y prácticamente nada de grasa. Las proteínas presentes son de bajo valor biológico, es decir, no contienen todos los aminoácidos esenciales en cantidades adecuadas. Esto es especialmente relevante en la nutrición de las personas mayores, que necesitan un aporte adecuado de proteínas de alta calidad para mantener la masa muscular, prevenir la sarcopenia, pérdida muscular asociada a la edad, y favorecer la cicatrización y la regeneración celular. La ausencia de grasas buenas y la baja densidad nutricional hacen que el arroz blanco se considere un alimento con poco valor añadido desde el punto de vista nutricional, si se consume solo. En cuanto a los micronutrientes, el arroz blanco contiene pequeñas cantidades de vitaminas del complejo B, como tiamina, B1, niacina, B3 y ácido fólico, B9, pero estos nutrientes están presentes en concentraciones mucho menores que en el arroz integral u otras fuentes alimenticias más completas. En el proceso de molienda y pulido, se puede perder hasta el 90% del contenido de vitaminas y minerales. Esto incluye minerales importantes como el magnesio, el fósforo, el potasio y el zinc, todos ellos esenciales para el buen funcionamiento del organismo, especialmente en edades avanzadas. La deficiencia de magnesio, por ejemplo, está asociada con calambres, osteoporosis y trastornos neuromusculares en personas mayores. El potasio, por su parte, es vital para la salud cardiovascular y para controlar la presión arterial, que tiende a volverse más inestable con el paso de los años. Sin embargo, el arroz blanco no debe demonizarse. Su alta digestibilidad es un punto a su favor, especialmente para las personas mayores que padecen problemas gastrointestinales, como reflujo, gastritis crónica o dificultades para masticar y tragar. Su textura ligera y su bajo contenido en fibra hacen del arroz blanco una opción segura en situaciones de recuperación, dietas ligeras o cuando el sistema digestivo está sensible. Además, el arroz blanco es naturalmente libre de gluten, lo que lo hace adecuado para personas mayores con enfermedad celíaca o intolerancia al gluten, una afección que, aunque más común en grupos de edad más jóvenes, también puede afectar a personas mayores. Otro factor importante a tener en cuenta es el papel cultural y emocional que desempeña el arroz blanco en la vida de muchas personas mayores. Los alimentos no son solo fuentes de nutrientes, sino que también evocan recuerdos, afectos y hábitos arraigados a lo largo de la vida. Eliminar por completo un alimento tradicional de la dieta de una persona mayor puede causar malestar psicológico, resistencia al tratamiento nutricional o incluso disminución del apetito. En muchas culturas, una comida sin arroz se considera incompleta y mantener un patrón alimentario familiar
puede contribuir positivamente al bienestar emocional y al cumplimiento de dietas equilibradas. Por lo tanto, el arroz blanco puede y debe incluirse en una alimentación saludable para las personas mayores, siempre que se equilibre con otros alimentos ricos en fibra, proteínas y micronutrientes. Es fundamental recordar que la composición nutricional de una comida es más importante que el valor aislado de un solo ingrediente. El arroz blanco, cuando se consume con moderación y se acompaña de verduras, legumbres, carnes magras o huevos, puede formar parte de una dieta nutritiva y equilibrada. La adición de alimentos ricos en fibra, como las alubias, las lentejas o las verduras de hoja verde, ayuda a compensar el bajo contenido en fibra del arroz blanco y contribuye a la salud intestinal y al control glucémico. Además, el uso de hierbas, especias naturales y aceites vegetales saludables puede enriquecer el perfil nutricional de la comida en su conjunto, haciendo que el plato sea más interesante y funcional para la salud de las personas mayores. La calidad del arroz también puede influir en su impacto en la salud. Variedades como el arroz parboiled, que se somete a un proceso de precocción que conserva parte de los nutrientes de la cáscara en el interior del grano, ofrecen una alternativa más rica en vitaminas y minerales, manteniendo parte de la ligereza del arroz blanco tradicional. Para muchas personas mayores, esta puede ser una solución práctica para mantener el sabor y la textura deseados, sin renunciar a algunos beneficios adicionales. Lo ideal es siempre buscar el asesoramiento de un nutricionista o profesional de la salud especializado en la tercera edad, que podrá adaptar las elecciones alimentarias de acuerdo con las condiciones clínicas, las preferencias y las necesidades específicas de cada persona. La forma de preparación también influye de manera significativa. Cocinar el arroz con poca grasa, evitar el exceso de sal y utilizar métodos como la cocción en agua o al vapor puede preservar su valor nutricional y hacerlo más adecuado para el consumo diario. Además, pequeñas prácticas, como enfriar el arroz cocido antes de consumirlo, pueden aumentar el contenido de almidón resistente, un tipo de carbohidrato que no se digiere en el intestino delgado y que actúa como fibra, promoviendo beneficios para la microbiota intestinal. Esta estrategia, sencilla y segura, puede convertir un alimento común en una herramienta aliada de la salud intestinal de las personas mayores, especialmente aquellas con estreñimiento frecuente. Este análisis refuerza la importancia de comprender los alimentos dentro de su contexto biológico, cultural y nutricional. El arroz blanco, aunque limitado en nutrientes esenciales, en comparación con otras versiones menos procesadas, puede ocupar un lugar funcional en la dieta de las personas mayores, siempre que haya equilibrio, variedad y atención a las combinaciones. Reconocer sus limitaciones, pero también sus cualidades, permite tomar decisiones más informadas y construir una relación más consciente con la alimentación en la tercera edad, respetando el cuerpo, la historia y las necesidades de cada individuo. A medida que el cuerpo envejece, el sistema digestivo sufre transformaciones profundas y a menudo silenciosas. La motilidad intestinal tiende a disminuir, el vaciamiento gástrico se vuelve más lento y la producción de enzimas digestivas sufre una reducción natural. Además, muchas personas mayores tienen dificultades para masticar y tragar, como consecuencia de la pérdida de dientes, la disminución de la saliva o afecciones neurológicas como el Parkinson y el Alzheimer. Ante este escenario fisiológico, la elección de los alimentos debe ser aún más cuidadosa, dando prioridad a aquellos que sean fáciles de digerir, mínimamente irritantes para el tracto gastrointestinal y al mismo tiempo capaces de proporcionar energía y confort digestivo. En este contexto, el arroz blanco destaca como un alimento muy favorable para la digestión de las personas mayores. Una de las principales razones por las que el arroz blanco es bien tolerado por muchas personas mayores está relacionada con su textura ligera y su consistencia blanda después de la cocción. Al ser un grano pulido, libre de fibras insolubles y partes duras, resulta menos abrasivo y más suave para la mucosa gástrica e intestinal. Esto es especialmente importante para las personas mayores que padecen gastritis crónica, reflujo gastroesofágico, úlceras o intestino irritable, afecciones comunes en esta etapa de la vida. A diferencia de los alimentos fibrosos y difíciles de masticar, el arroz blanco se puede triturar fácilmente en la boca, incluso por personas con dentaduras postizas o sensibilidad dental, además de no requerir un esfuerzo digestivo excesivo por parte del estómago, lo que reduce la sensación de hinchazón y malestar después de las comidas. Otro aspecto relevante
es la baja cantidad de fibra presente en el arroz blanco. Aunque la fibra es esencial para la salud intestinal, puede suponer un reto digestivo cuando se consume en exceso o sin la hidratación adecuada, algo que, lamentablemente, es habitual entre las personas mayores. Muchas personas mayores tienen dificultades para mantener una ingesta adecuada de agua a lo largo del día, ya sea por olvido, falta de sed o restricciones urinarias, lo que puede ralentizar el tránsito intestinal cuando se combina con dietas muy ricas en fibra. El arroz blanco, al tener una baja concentración de fibra, no ejerce este efecto de resecamiento en el intestino, por lo que es una alternativa útil en situaciones en las que es necesario reducir temporalmente la carga de residuos intestinales, como en periodos posquirúrgicos o durante episodios de diarrea. Dentro del ámbito digestivo, cabe destacar que el arroz blanco es un alimento naturalmente libre de gluten, una proteína presente en cereales como el trigo, el centeno y la cebada, que puede causar reacciones adversas en personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten no celíaca. Aunque estas afecciones se diagnostican con mayor frecuencia en edades más tempranas, también pueden manifestarse en la tercera edad, especialmente en personas que presentan síntomas gastrointestinales vagos y persistentes, como distensión abdominal, gases, diarrea crónica o dolor abdominal. El consumo de arroz blanco como alimento básico puede ofrecer seguridad y confort digestivo en estos casos, sustituyendo alimentos más agresivos con la tranquilidad de no provocar inflamaciones ni reacciones inmunológicas indeseadas. Además de ser bien tolerado por el tracto digestivo, el arroz blanco también puede actuar como regulador natural de la microbiota intestinal, especialmente cuando se somete a determinados métodos de preparación. Cuando el arroz se cuece y luego se enfría, una práctica habitual en algunas cocinas tradicionales y también útil para aprovechar las sobras, se forma almidón resistente, un tipo de carbohidrato que no se digiere en el intestino delgado y llega intacto al colon, donde sirve de alimento a las bacterias beneficiosas. Este proceso estimula el crecimiento de cepas probióticas como las del género Bifidobacterium y Lactobacillus, lo que favorece una flora intestinal equilibrada, fundamental para la inmunidad, la absorción de nutrientes e incluso la regulación del estado de ánimo. Para las personas mayores con estreñimiento frecuente o flora intestinal debilitada por el uso prolongado de medicamentos como los antibióticos, esta propiedad funcional del arroz puede ser muy valiosa. La energía que aporta el arroz blanco también es digna de mención, sobre todo en personas mayores con poco apetito o en estados de fragilidad física. Al ser rico en carbohidratos de fácil absorción, el arroz proporciona una fuente inmediata de glucosa, combustible esencial para el funcionamiento de los músculos, el cerebro y todas las células del cuerpo. Para las personas mayores con dificultades alimentarias o que se encuentran en recuperación de enfermedades, el arroz blanco puede funcionar como un alimento básico que garantiza el aporte calórico mínimo necesario para mantener el organismo. Además, su sabor neutro facilita las combinaciones con una amplia variedad de alimentos, desde legumbres cocidas y purés hasta carnes desmenuzadas o caldos ligeros, lo que favorece comidas equilibradas incluso cuando el apetito está comprometido. Desde el punto de vista emocional, la digestibilidad del arroz blanco también contribuye a experiencias alimentarias más positivas. Un plato que no causa malestar, que recuerda a la infancia o a las comidas familiares y que se puede consumir sin temor a la acidez, los dolores o la urgencia intestinal, tiene un valor que va más allá de la nutrición objetiva. Ofrece seguridad, familiaridad y placer, elementos fundamentales para mantener el interés de las personas mayores por la alimentación. Es bien sabido que la salud digestiva está íntimamente ligada al bienestar general, influyendo no solo en el estado físico, sino también en el estado de ánimo y la calidad del sueño. Por ello, los alimentos que favorecen una digestión tranquila ayudan, de forma indirecta, a mejorar varios aspectos de la vida cotidiana de las personas mayores. El arroz blanco, por lo tanto, no debe verse solo como un simple cereal o un relleno de plato. En la práctica, representa un recurso alimenticio valioso para hacer frente a los retos digestivos que surgen con el envejecimiento. Su papel va más allá de la saciedad o la nutrición básica. Contribuye a preservar la autonomía alimentaria de las personas mayores, respeta sus limitaciones fisiológicas y permite que el acto de comer siga siendo algo placentero, ligero y sobre todo cómodo. Cuando se utiliza con prudencia, se combina con buenas prácticas de preparación
y se sirve de forma equilibrada, junto con otros ingredientes nutritivos. El arroz blanco se convierte en una opción no solo segura, sino también muy eficaz para promover la salud digestiva y la calidad de vida en la madurez. Aunque el arroz blanco está profundamente arraigado en los hábitos alimenticios de muchas culturas de todo el mundo, y en particular, en la dieta diaria de los brasileños, su consumo excesivo puede suponer un riesgo real para la salud, sobre todo en el caso de la población de edad avanzada. A primera vista, el arroz blanco puede parecer inofensivo, ligero, fácil de digerir, poco alergénico, versátil. Sin embargo, la forma en que este alimento se comporta en el organismo humano, especialmente cuando se consume en grandes cantidades y de forma aislada, plantea preocupaciones significativas que merecen un análisis cuidadoso desde la perspectiva del envejecimiento. El primer y quizás más relevante riesgo asociado al consumo excesivo de arroz blanco en personas mayores es su alto índice glucémico. Esto significa que, tras su ingestión, el arroz blanco se transforma rápidamente en glucosa y es absorbido por el organismo, lo que provoca picos de azúcar en sangre. Esta característica puede tener consecuencias negativas para el control glucémico, especialmente en personas con diabetes tipo 2, una enfermedad muy prevalente entre las personas mayores. El páncreas, ya debilitado por el paso del tiempo, necesita liberar una gran cantidad de insulina para equilibrar los niveles de azúcar, lo que sobrecarga aún más este órgano. A largo plazo, esta repetición de picos glucémicos y liberaciones compensatorias de insulina contribuye al agravamiento de la resistencia a la insulina, acelerando la progresión de la diabetes y dificultando el control metabólico. Pero los efectos del consumo frecuente de alimentos con alto índice glucémico, como el arroz blanco, no se limitan a la diabetes, se extienden al riesgo cardiovascular, que también tiende a aumentar con la edad. El exceso de glucosa circulante en la sangre favorece los procesos inflamatorios y oxidativos, dañando los vasos sanguíneos y contribuyendo a la formación de placas de grasa en las arterias, lo que se conoce como aterosclerosis. En las personas mayores, que a menudo ya tienen antecedentes de hipertensión, colesterol alto o problemas cardíacos previos, esta combinación puede ser peligrosa. Además, la hiperglucemia crónica también está relacionada con la disfunción endotelial, un proceso que reduce la elasticidad de las arterias y aumenta la presión arterial, creando un ciclo que compromete aún más la salud cardiovascular. Otro punto delicado en relación con el consumo excesivo de arroz blanco es su baja densidad nutricional. Se trata de un alimento que, aunque aporta energía en forma de calorías, ofrece pocos nutrientes esenciales a cambio. Durante el proceso de refinado, el arroz pierde capas que contienen fibra, vitaminas del complejo B, magnesio, fósforo y otros minerales importantes. Así, cuando el arroz blanco se utiliza como base alimentaria en la mayor parte de las comidas y en porciones generosas, puede acabar ocupando el lugar de alimentos más nutritivos y diversificados. Esto conduce a un fenómeno silencioso llamado hambre oculta, en el que la persona consume suficientes calorías, o incluso en exceso, pero sigue teniendo carencias de micronutrientes fundamentales para la salud ósea, inmunológica y neurológica, áreas especialmente sensibles en el envejecimiento. La falta de fibra alimentaria en el arroz blanco también merece atención, especialmente teniendo en cuenta el funcionamiento intestinal de las personas mayores. El estreñimiento es una queja muy común en este grupo de edad, motivada por factores como el sedentarismo, la ingesta insuficiente de agua y el uso prolongado de medicamentos que afectan al tránsito intestinal. El consumo excesivo de arroz blanco, que prácticamente no contiene fibra, tiende a agravar esta situación cuando no se equilibra con otras fuentes de fibra alimentaria, como las legumbres, las frutas y los cereales integrales. El intestino necesita un estímulo mecánico para funcionar bien, y la fibra insoluble es esencial en este proceso. Sin ella, la evacuación se vuelve más difícil, lenta e incómoda, lo que aumenta el riesgo de hemorroides, fisuras anales e incluso diverticulitis en casos más crónicos. También hay que tener en cuenta el impacto indirecto que una dieta excesivamente basada en el arroz blanco puede tener en la composición corporal de las personas mayores. El arroz, al ser un carbohidrato de rápida absorción, proporciona energía de forma inmediata, pero no genera saciedad prolongada, lo que puede llevar a una mayor ingesta calórica a lo largo del día. Esto puede dar lugar a un aumento de peso gradual, a menudo imperceptible, que se concentra especialmente en la región abdominal. La acumulación de grasa visceral está asociada al aumento de los marcadores inflamatorios, a la disminución de la sensibilidad a la insulina y a un mayor riesgo de enfermedades crónicas. Por otro lado, cuando el arroz se consume en sustitución de fuentes proteicas o alimentos ricos en grasas buenas, puede contribuir a la pérdida de masa magra
y al debilitamiento muscular, lo que agrava la sarcopenia, la pérdida de músculo típica de la tercera edad, y aumenta el riesgo de caídas, fracturas y pérdida de autonomía funcional. También es importante destacar que el patrón alimentario al que pertenece el arroz blanco influye fuertemente en estos riesgos. Las dietas monocromáticas, pobres en variedad y que giran casi exclusivamente en torno al arroz y los derivados del trigo, tienen poco que ofrecer en términos de diversidad nutricional. Esta limitación perjudica el equilibrio de la microbiota intestinal, compromete el aporte de antioxidantes naturales y reduce el potencial de protección contra las enfermedades neurodegenerativas. Un organismo envejecido necesita un aporte constante de una variedad de nutrientes que actúen en la protección celular, en la lucha contra el estrés oxidativo y en el mantenimiento de las funciones cognitivas, como las vitaminas A, C, E, omega 3, selenio, zinc, entre otros, nutrientes prácticamente ausentes en el arroz blanco. Por lo tanto, el arroz blanco no es un villano por sí solo, pero su consumo excesivo, especialmente cuando se combina con una dieta poco variada, pobre en verduras, frutas, legumbres y proteínas de buena calidad, representa un riesgo claro para la salud de las personas mayores. Se trata de un alimento que, cuando se consume en cantidades moderadas y en el contexto de comidas equilibradas, puede formar parte de una dieta saludable. Sin embargo, la clave está en la moderación, en la combinación adecuada y en la conciencia sobre su composición. Fomentar el consumo de arroz integral, parboilizado o mezclas con cereales y legumbres puede ser un paso importante para reducir estos riesgos, sin romper por completo con los hábitos culturales y los gustos consolidados a lo largo de la vida. Además, crear platos que respeten la tradición pero que también aporten variedad nutricional es una forma posible de garantizar que el placer en la mesa vaya de la mano de la salud y el envejecimiento con calidad. La elección del tipo de arroz en la alimentación de una persona mayor puede parecer, a primera vista, una decisión trivial, limitada a gustos personales o hábitos culturales. Sin embargo, esta elección tiene importantes implicaciones nutricionales y funcionales que influyen directamente en la salud metabólica, digestiva e incluso cognitiva de las personas mayores. El arroz blanco, el arroz integral y el arroz basmati son tres de las variedades más comunes en las mesas de todo el mundo, cada una con sus propias características de composición, digestibilidad, sabor e impacto en el organismo. Comprender estas diferencias es fundamental para orientar elecciones alimentarias más conscientes y alineadas con las necesidades del envejecimiento. El arroz blanco es, sin duda, el más consumido, especialmente en países como Brasil. Su textura suave, color claro y sabor neutro lo convierten en una base versátil para diversas preparaciones. Sin embargo, su composición nutricional es el resultado de un proceso industrial de pulido que elimina la cáscara, el salvado y el germen del grano, eliminando junto con estas capas una gran parte de los nutrientes esenciales. Lo que queda es básicamente almidón de rápida absorción, pequeñas cantidades de proteínas y trazas de vitaminas y minerales. Para la población de edad avanzada, esto significa un alimento de alta digestibilidad, lo que puede ser beneficioso en contextos específicos, como en casos de trastornos gastrointestinales o baja tolerancia a las fibras, pero también representa un riesgo si se consume con frecuencia como principal fuente de carbohidratos. La falta de fibra puede acentuar el estreñimiento, mientras que el alto índice glucémico contribuye a la inestabilidad de los niveles de azúcar en sangre, un factor preocupante para las personas mayores diabéticas o prediabéticas. Por el contrario, el arroz integral mantiene intactas sus capas externas, conservando la fibra, las vitaminas del complejo B, los antioxidantes y minerales importantes como el magnesio, el fósforo y el selenio. La presencia de fibra insoluble hace que el arroz integral sea una excelente herramienta para regular el tránsito intestinal, ayudando a combatir el estreñimiento y promoviendo una sensación de saciedad prolongada, algo que puede ser útil para las personas mayores que luchan contra el sobrepeso o que necesitan controlar mejor el apetito. Además, las fibras ayudan a modular la glucemia, lo que convierte al arroz integral en una opción más segura desde el punto de vista metabólico, especialmente en dietas orientadas a la prevención y el control de la diabetes tipo 2. Otro punto relevante es el impacto positivo sobre la microbiota intestinal. El arroz integral sirve de sustrato para las bacterias beneficiosas, fortaleciendo la salud inmunológica y reduciendo las inflamaciones crónicas que están en la base de muchas enfermedades degenerativas
negativas asociadas al envejecimiento. Sin embargo, a pesar de sus cualidades nutricionales, el arroz integral puede no ser la mejor opción para todas las personas mayores. Su alto contenido en fibra puede causar molestias abdominales, hinchazón o gases en personas con intestino sensible o enfermedades inflamatorias intestinales. Además, su textura más firme y la necesidad de masticarlo más pueden suponer un obstáculo para quienes tienen dificultades dentales, problemas para tragar o utilizan prótesis mal adaptadas. En estos casos, es necesario adaptar la forma de preparación, como dejarlo en remojo antes de cocinarlo o utilizar técnicas que lo ablanden, para garantizar que sus beneficios no se vean anulados por las limitaciones mecánicas o digestivas de la persona mayor. Por su parte, el arroz basmati representa una especie de término medio entre las dos opciones anteriores. Originario de la India y Pakistán, el basmati es conocido por sus granos largos, su aroma característico y su textura ligera. Su índice glucémico es inferior al del arroz blanco convencional, lo que significa que provoca un aumento más lento y gradual de la glucemia después de las comidas. Esto lo convierte en una opción interesante para las personas mayores que necesitan cuidar su salud metabólica, pero que no se adaptan bien al arroz integral. Además, el arroz basmati suele ser bien aceptado desde el punto de vista sensorial, gracias a su sabor delicado y su consistencia suelta, que facilita la masticación y la digestión. También contiene pequeñas cantidades de fibra y más micronutrientes que el arroz blanco, aunque no alcanza los niveles nutricionales del arroz integral. Otro punto importante a la hora de elegir entre estas variedades es la interacción con otros alimentos de la comida. El arroz blanco, debido a su sabor neutro y su rápida absorción, puede ser útil cuando se combina con fuentes ricas en fibra y proteínas, como legumbres, lentejas, verduras y carnes magras, equilibrando el perfil glucémico de la comida. El arroz integral, por otro lado, requiere una planificación más cuidadosa de la preparación, ya que su sabor más terroso puede no gustar a todo el mundo y su textura puede requerir más tiempo de cocción. El basmati, por su parte, destaca por su elegancia culinaria y su versatilidad en platos aromáticos, lo que puede hacer que la experiencia alimentaria sea más placentera. Algo esencial para mantener el interés de las personas mayores por la alimentación, especialmente en fases de apetito reducido. Desde el punto de vista clínico, la elección del tipo de arroz debe tener en cuenta una serie de variables individuales: presencia o ausencia de diabetes, calidad de la masticación, funcionamiento intestinal, tolerancia a las fibras, nivel de actividad física, estado nutricional e incluso aspectos emocionales relacionados con la alimentación. Para algunas personas mayores, la inclusión moderada de arroz blanco dentro de una dieta equilibrada y variada es perfectamente aceptable. Para otros, la transición al arroz integral, aunque sea parcial, por ejemplo, mezclando los dos tipos en una misma preparación, puede ser una estrategia eficaz para aumentar la densidad nutricional de la dieta sin comprometer la aceptación del alimento. También existe la posibilidad de alternar entre el arroz basmati y otras variedades, respetando el paladar, el contexto cultural y las necesidades clínicas del individuo. Al analizar estas tres versiones del mismo alimento desde el punto de vista de la salud de las personas mayores, se observa que ninguna de ellas es absolutamente mejor o peor, sino más o menos indicada según las circunstancias. El secreto está en la personalización y en la intención con la que se introduce el alimento en la rutina. Comprender los efectos que cada tipo de arroz puede tener sobre el metabolismo, la digestión, la saciedad y el placer de comer es fundamental para tomar decisiones alimentarias que vayan más allá de la etiqueta saludable. Lo que realmente importa es cómo encaja el arroz en el conjunto de la dieta, cómo interactúa con otros alimentos del plato y cómo contribuye o compromete la calidad de vida de quienes lo consumen a diario. Determinar la cantidad ideal de arroz blanco que debe consumir una persona mayor no es una tarea sencilla, ni debe considerarse una fórmula universal. Cada organismo envejece de forma única, influenciado por factores genéticos, el estilo de vida, el historial de salud y, sobre todo, por las elecciones alimentarias acumuladas a lo largo de los años. En este contexto, el arroz blanco, un alimento muy presente en la alimentación diaria de millones de brasileños, debe entenderse no como un villano o un héroe de la nutrición, sino como un elemento que requiere equilibrio, moderación y, sobre todo, adecuación individual. La cantidad ideal que se debe consumir dependerá de una combinación de factores fisiológicos, clínicos y culturales que deben respetarse para garantizar la salud y el bienestar en la tercera edad. Uno de los principales puntos a tener en cuenta es el nivel de actividad física de las personas mayores. Con el avance de la edad, es habitual que se produzca una reducción de la movilidad
y del gasto energético diario. Muchas personas mayores entran en un estado de sedentarismo acusado, ya sea por limitaciones físicas, dolores articulares, enfermedades crónicas o incluso por factores emocionales, como la soledad o la depresión. Este descenso de la actividad física reduce las necesidades calóricas totales del organismo, lo que exige ajustes en las raciones de alimentos ricos en energía, como es el caso del arroz blanco. Un consumo elevado de carbohidratos en un organismo que ya no los utiliza de manera eficiente puede provocar una acumulación de grasa, principalmente en la zona abdominal, lo que contribuye al desarrollo de resistencia a la insulina, hipertensión y otros problemas metabólicos. En este caso, limitar la ración de arroz blanco a unas 3 o 4 cucharadas por comida puede ser una estrategia prudente, especialmente cuando el plato se acompaña de fuentes de proteínas magras, verduras y legumbres que complementan el valor nutricional de la comida. Por otro lado, hay personas mayores que mantienen un buen nivel de actividad física, ya sea mediante caminatas, trabajos ligeros, ejercicios funcionales o incluso actividades domésticas. Para este grupo, el arroz blanco puede seguir desempeñando un papel importante como fuente de energía rápida y digerible, especialmente si se inscribe en un contexto alimentario equilibrado. En estos casos, la ración puede ser un poco mayor, entre 5 y 6 cucharadas soperas por comida, siempre que se acompañe de alimentos que aporten fibra, proteínas y grasas saludables, lo que ayudará a mantener un índice glucémico estable y proporcionará una saciedad prolongada. La clave es observar cómo responde el organismo a la comida. Si hay signos de fatiga después de comer, si hay picos de glucemia en los análisis rutinarios, si el peso corporal está aumentando de forma indeseada. Estos son indicadores que señalan la necesidad de ajustar las cantidades, independientemente de la edad cronológica del individuo. Otro aspecto fundamental está relacionado con las condiciones clínicas específicas de cada persona mayor. Las personas diagnosticadas con diabetes tipo 2, por ejemplo, deben ser especialmente cautelosas con el tamaño de la porción de arroz blanco, debido a su rápida conversión en glucosa en la sangre. En estos casos, es aconsejable reducir aún más la ración, manteniéndola entre 2 y 3 cucharadas soperas, y siempre combinada con alimentos ricos en fibra y proteínas, como legumbres, verduras de hoja verde, pollo o pescado a la plancha. Esta combinación ayuda a retrasar la digestión y la absorción de los carbohidratos, evitando los temidos picos glucémicos después de las comidas. Por su parte, las personas mayores que sufren desnutrición, pérdida de masa muscular o enfermedades debilitantes, como el cáncer o las enfermedades pulmonares crónicas, pueden beneficiarse de un mayor aporte calórico. En este contexto, el arroz blanco funciona como una fuente de energía accesible, apetecible y bien tolerada, y debe ajustarse para satisfacer la nueva demanda metabólica, sin temores exagerados sobre el índice glucémico. También es necesario tener en cuenta el aspecto emocional y cultural que rodea al consumo de arroz blanco. Muchas personas mayores han desarrollado, a lo largo de décadas, una relación afectiva con este alimento. Para ellos, el arroz es más que un acompañamiento. Representa un recuerdo, una tradición, un símbolo de saciedad. Reducir drásticamente o eliminar su presencia en el plato puede generar resistencia, sensación de privación o desánimo hacia la alimentación en general. Por lo tanto, en lugar de simplemente restringir o sustituir, lo ideal es buscar el camino del equilibrio. Trabajar con porciones más pequeñas, pero bien presentadas. Explorar formas creativas de preparación, como arroz con verduras, arroz a la griega con bajo contenido en sodio o arroz sazonado con hierbas frescas, puede ayudar a mantener ese vínculo emocional sin comprometer la salud. En el contexto de la nutrición geriátrica, también es importante recordar que el organismo de las personas mayores sufre cambios en la absorción y el aprovechamiento de los nutrientes. La sensibilidad a la insulina cambia, la tasa de metabolización de los alimentos se reduce y la capacidad del cuerpo para almacenar reservas energéticas también se vuelve más limitada. Por lo tanto, la alimentación debe ser eficiente. Cada porción servida debe tener un propósito, un valor. El arroz blanco, por sí solo, proporciona energía, pero carece de densidad nutricional. Cuando ocupa una gran parte del plato, puede acabar reduciendo el espacio para alimentos más ricos en vitaminas, minerales, antioxidantes y fitoquímicos esenciales para un envejecimiento saludable. La recomendación práctica, en este caso,
es utilizar el arroz blanco como un componente secundario de la comida, no como protagonista, y dar prioridad a los alimentos con mayor impacto funcional para el organismo maduro. Por lo tanto, la recomendación sobre la cantidad ideal de arroz blanco no puede hacerse sin tener en cuenta el contexto completo de la vida de la persona mayor, sus enfermedades, sus medicamentos, su estado nutricional, su estilo de vida, e incluso su relación afectiva con la comida. La nutrición no es una ciencia exacta cuando se trata de personas que envejecen en realidades tan diversas. Lo ideal es promover el consumo consciente, orientar sobre las combinaciones más equilibradas y ofrecer opciones saludables que no nieguen la identidad cultural y emocional de las personas que envejecen. Es en este punto de equilibrio, entre ciencia, cuidado y respeto, donde se encuentra la clave para una alimentación segura, placentera y eficaz. Preparar arroz blanco para personas mayores va mucho más allá del simple acto de cocinar un grano. Es un gesto de cuidado, de escuchar las necesidades del cuerpo envejecido y también de respeto por la memoria afectiva que a menudo representa este alimento. La cocina se convierte así en un espacio donde se unen la ciencia y la sensibilidad. Aunque el arroz blanco es a menudo criticado por su baja densidad nutricional, cuando se prepara con atención, puede convertirse en una opción segura, equilibrada e incluso funcional para la salud de las personas mayores. La clave está en la forma de prepararlo, en las combinaciones que lo acompañan y en las elecciones conscientes que rodean este proceso culinario. Preparar bien el arroz para una persona mayor es, sobre todo, comprender cómo la textura, los sabores y los nutrientes afectan a un cuerpo más sensible, con una digestión más lenta, necesidades específicas y a menudo un paladar más selectivo. Uno de los primeros puntos a tener en cuenta es la elección del arroz en sí. Aunque todos parecen iguales, hay diferentes tipos de arroz blanco disponibles en el mercado, y algunos ofrecen ventajas sutiles pero importantes. El arroz parboilizado, por ejemplo, se somete a un proceso térmico que permite que parte de los nutrientes del salvado y del germen penetren en el interior del grano antes del pulido. De este modo, aunque es blanco, contiene más vitaminas del complejo B y minerales que el arroz blanco común. Además, su textura firme después de la cocción lo hace menos pegajoso, lo que favorece una digestión más controlada. Para las personas mayores que no se adaptan bien al arroz integral, el parboiled es una excelente alternativa. Ligero, fácil de preparar, pero con un valor nutricional un poco más interesante. Otro factor crucial es la forma de cocinarlo. Es habitual, por tradición, sofreír el arroz con aceite, ajo y sal antes de añadir el agua. Sin embargo, en el caso de las personas mayores, este proceso debe revisarse. El uso excesivo de grasas, especialmente aceites refinados como el de soja o maíz, puede sobrecargar el hígado y dificultar la digestión. Lo ideal es optar por aceites más estables al calor, como el aceite de oliva o el aceite de coco en pequeñas cantidades, o incluso preparar el arroz sin sofreírlo, utilizando técnicas de cocción directa, como la del arroz al estilo oriental, que conserva la ligereza del grano y evita la acumulación de calorías innecesarias. Sustituir la sal refinada por condimentos naturales como ajo fresco, cebolla, cúrcuma, laurel, perejil o romero también ayuda a que el plato sea más aromático y funcional, sin los perjuicios del exceso de sodio, tan perjudicial para las personas mayores hipertensas o con problemas renales. La textura del arroz también merece una atención especial. Con el paso de los años, muchas personas mayores desarrollan dificultades para masticar y tragar, ya sea por prótesis mal adaptadas, pérdida de dientes, sequedad en la boca o problemas neurológicos. En estos casos, preparar el arroz con una cantidad ligeramente mayor de agua, cocinándolo hasta que alcance una consistencia más suave y húmeda, puede ser una medida sencilla, pero extremadamente eficaz. Este cuidado garantiza que el alimento se deslice más fácilmente por la garganta, reduce el riesgo de atragantamientos y hace que la comida sea más agradable. En situaciones de disfagia leve a moderada, es posible transformar el arroz cocido en preparaciones pastosas o incluso incorporarlo a caldos nutritivos, manteniendo su valor energético y su presencia afectiva en el plato del anciano. Un aspecto que a menudo se descuida, pero que es de gran importancia nutricional, es lo que se hace con el arroz una vez cocido. Cuando el arroz blanco se enfría y luego se vuelve a calentar, una parte de su almidón se transforma en almidón resistente, una forma de carbohidrato que no se digiere en el intestino delgado y que en la práctica funciona como una fibra. Este tipo de almidón,
alimenta las bacterias beneficiosas del colon y ayuda a mantener la salud intestinal, algo esencial para la inmunidad, el estado de ánimo e incluso la absorción de ciertos nutrientes. Esta sencilla práctica, cocinar el arroz con antelación, dejarlo enfriar y consumirlo más tarde, puede añadir un beneficio funcional al alimento, transformando lo que era solo una fuente de energía en algo que contribuye activamente al equilibrio de la flora intestinal de las personas mayores. Las combinaciones con otros alimentos también son una parte esencial de una preparación saludable. El arroz blanco, cuando se consume solo, ofrece pocos nutrientes además de los carbohidratos, pero cuando se combina con legumbres como frijoles, lentejas, guisantes o garbanzos, forma un perfil proteico completo que aporta todos los aminoácidos esenciales que el organismo necesita. Esta asociación, tradicional en muchas culturas, es especialmente valiosa en la alimentación de personas mayores que consumen poca carne o que sufren pérdida de masa muscular. Además, añadir verduras picadas al arroz, como zanahoria rallada, calabacín, col, espinacas o pimiento, no solo aumenta la densidad nutricional del plato, sino que también lo hace más colorido y apetecible, lo cual es fundamental para estimular el apetito en personas con desánimo o rechazo a la comida. También está la cuestión de la presentación. El arroz blanco es, por naturaleza, un alimento visualmente discreto, sin colores vibrantes ni aromas fuertes. Por lo tanto, hacerlo más atractivo a través de la composición del plato es un paso importante para animar a las personas mayores a comer mejor. Servirlo con un poco de perejil fresco, una rodaja de tomate maduro al lado o rociado con un chorrito de aceite de oliva aromatizado puede transformar una comida sencilla en una experiencia sensorial más completa. La comida, especialmente para las personas mayores, no es solo nutrición, sino también memoria, placer y sentido de pertenencia. Recuperar estos elementos en el acto de comer es una forma poderosa de cuidar, nutrir y respetar el tiempo de cada cuerpo. La preparación de arroz blanco saludable para personas mayores es, por lo tanto, un arte silencioso, hecho de pequeñas elecciones que se suman para obtener grandes efectos. Desde el tipo de arroz hasta la forma en que se sirve, todo transmite cuidado. Cocinar con intención, adaptando texturas, respetando preferencias, valorando la simplicidad. Es un gesto profundo de conexión con quienes envejecen ante nosotros. Y en este proceso, el arroz, a pesar de ser un grano tan común, revela su capacidad de ser no solo alimento para el cuerpo, sino también consuelo para el alma. Cuando hablamos de la alimentación en la tercera edad, especialmente en relación con alimentos básicos como el arroz blanco, es imposible ignorar la intersección entre la ciencia y la experiencia vivida. El arroz blanco, uno de los alimentos más consumidos del mundo, está presente no solo en los estudios académicos, sino también en los recuerdos afectivos de millones de personas. Para comprender el impacto real de este alimento en la salud de las personas mayores, es necesario escuchar tanto la voz de la ciencia como la voz de quienes envejecen con arroz en el plato todos los días. Los estudios clínicos, los análisis nutricionales y las investigaciones sobre el metabolismo y las enfermedades crónicas nos proporcionan datos importantes, pero es en los relatos de vida, en las historias de superación, en las prácticas culturales y en los vínculos emocionales con la comida, donde encontramos la comprensión completa del papel que desempeña el arroz blanco en el envejecimiento. La ciencia de la nutrición geriátrica se ha centrado cada vez más en el impacto de los carbohidratos refinados en el metabolismo de las personas mayores. Diversas investigaciones realizadas a lo largo de las últimas décadas apuntan a una correlación entre el consumo elevado de alimentos con un índice glucémico alto, como el arroz blanco, y el aumento del riesgo de enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2, la hipertensión y el síndrome metabólico. En un estudio publicado en la revista Journal of Nutrition and Healthy Aging, los investigadores analizaron la alimentación de más de 3.000 personas mayores durante 10 años y concluyeron que aquellas que seguían dietas con alto contenido en carbohidratos refinados presentaban mayores tasas de deterioro cognitivo y pérdida de masa muscular. Esta relación no se debe únicamente al contenido calórico del arroz blanco, sino a su comportamiento glucémico. Al transformarse rápidamente en glucosa, exige una respuesta intensa del sistema endocrino, que con la edad pierde naturalmente su eficiencia. A pesar de estas evidencias, es importante señalar que los estudios también destacan el papel del contexto alimentario. El problema no radica únicamente en el arroz blanco, sino en la falta de variedad y equilibrio. Otro trabajo relevante, realizado por un equipo de la Universidad de Tokio, comparó los efectos del consumo de arroz blanco aislado con el consumo combinado con legumbres y verduras en personas mayores japonesas. El
resultado fue revelador. Mientras que el arroz blanco solo elevaba significativamente la glucemia postprandial, su asociación con fibras y proteínas modulaba este efecto, manteniendo los niveles glucémicos más estables. Este dato refuerza la importancia de considerar el arroz no como un villano absoluto, sino como un alimento que, cuando se incluye en una dieta inteligente, puede ser seguro incluso para personas mayores con enfermedades crónicas. Además de los estudios clínicos, existe un creciente interés en analizar el impacto cultural y emocional del arroz blanco en la dieta de las personas mayores en todo el mundo. Las investigaciones en el campo de la antropología alimentaria y la salud pública han demostrado que la adherencia a dietas restrictivas en las personas mayores tiende a ser menor cuando existe una desconexión con los hábitos alimentarios de toda una vida. Muchas personas mayores dicen sentirse desmotivadas o incluso deprimidas cuando se les aconseja eliminar por completo el arroz blanco de sus comidas. Esto es especialmente evidente en contextos culturales en los que el arroz blanco no es solo un alimento, sino un símbolo de sustento, cuidado familiar e identidad. Un estudio cualitativo con personas mayores brasileñas mostró que aquellas que lograban mantener el arroz blanco en sus comidas, incluso en pequeñas cantidades y con adaptaciones, presentaban una mayor satisfacción alimentaria y una mejor adherencia a las pautas nutricionales que aquellas que se sometieron a cambios más radicales en su dieta tradicional. Estas observaciones no son solo datos de investigación, sino que se reflejan en testimonios reales que resuenan en las consultas, las cocinas y las mesas de muchas familias. Dona Celina, de 84 años, residente en el interior de Minas Gerais, cuenta que el arroz blanco con frijoles es su alma en el plato. Vive con diabetes desde hace más de 15 años, pero con la ayuda de su nutricionista, ha aprendido a equilibrar la cantidad de arroz y a combinarlo con verduras y proteínas magras. No tuve que dejar de comer arroz, solo tuve que aprender a cuidar mejor lo que lo acompaña, afirma. Este tipo de relato es común entre las personas mayores que han encontrado formas adaptadas de mantener hábitos alimenticios placenteros sin renunciar a la salud. El equilibrio que construyen es fruto de la orientación técnica, sí, pero también de la escucha, la acogida y el respeto por su historia de vida. Otros relatos revelan cómo el arroz blanco también puede funcionar como alimento terapéutico. En residencias de ancianos e instituciones de larga estancia, es frecuente el uso del arroz blanco en dietas de transición alimentaria, especialmente después de hospitalizaciones, cirugías o episodios de infección gastrointestinal. Esto se debe a que es fácil de digerir, tiene baja reactividad alérgica y su textura se puede adaptar a diferentes grados de masticación y deglución. En estos contextos, el arroz blanco no representa ningún riesgo, sino un puente seguro entre el ayuno y la reanudación de la alimentación. Es en este momento, a menudo invisible para los grandes estudios, cuando el arroz blanco revela su función más delicada, la de sostener con suavidad, alimentar sin agredir, dar confort a un cuerpo que se está reconstruyendo. La experiencia acumulada por los profesionales de la salud también refuerza esta perspectiva equilibrada. Los nutricionistas especializados en geriatría suelen compartir testimonios de pacientes que, tras años de exclusión rigurosa del arroz blanco, han reanudado su consumo de forma controlada y han observado una mejora en la aceptación de los alimentos, el estado de ánimo e incluso la calidad del sueño. La alimentación, al tocar el afecto, también influye en el equilibrio emocional, tan importante en el envejecimiento. No es raro que la reintroducción del arroz blanco, realizada con responsabilidad, sea el punto de partida para un reencuentro con la comida, para retomar una relación más ligera y placentera con la nutrición. La combinación entre ciencia y experiencia, entre números y afectos, nos muestra que el arroz blanco sigue siendo, efectivamente, un alimento posible en la dieta de las personas mayores, siempre que se acompañe de conciencia, orientación y sensibilidad. Los estudios nos ofrecen las pautas técnicas, los testimonios nos recuerdan la humanidad, y entre ambos, es posible construir una alimentación que respete el cuerpo que envejece, sin borrar la memoria de lo que siempre ha sustentado la vida en la mesa.